Bienvenidos a esta tercera sesión del ciclo Celebrar Europa, en el que vamos repasando distintos aspectos de la cultura europea, y creo que estamos teniendo un ciclo magnífico, si están ustedes de acuerdo. Empezamos con David Fernández de la Fuente y los orígenes de la polis en la Grecia clásica. La semana pasada tuvimos a Arturo Leite con su extraordinaria conferencia sobre qué significa pensar en la tradición europea. Y hoy saltamos a otro ámbito igualmente decisivo, importantísimo en la cultura europea, como es la religión. Y para ello tenemos el inmenso privilegio de tener con nosotros a John Juaristi. Saben ustedes, es John Juaristi uno de los escritores más rigurosos y más versátiles que tenemos en España. Es poeta, es novelista, es ensayista, y yo creo que es uno de los ensayistas más extraordinarios que podemos ver, una de las prosas además más excepcionales que yo pueda haber leído en las últimas décadas. El buque melancólico, por ejemplo, es ya un clásico del ensayo español, como bien saben, pero también les recomiendo El bosque originario, sobre el origen de los nacionalismos en toda Europa precisamente, o el último, creo que el último publicado, bueno, no es el último que yo he leído, Los árboles portátiles, publicado por Taurus. Es un libro imprescindible, divertidísimo, y que es un ejemplo de la manera que tiene Juaristi de enfrentarse a las grandes cuestiones de nuestro tiempo, con anécdotas, pero también con reflexiones, teorías siempre iluminadoras, y que es un libro, como digo, imprescindible para entender la constitución, la construcción, digamos, ideológica y estética de Europa en el siglo XX. Juaristi es uno de los escritores con una cultura más vasta, más honda, que podemos encontrar. Realmente nada aparente y nada superficial. Sus conocimientos son de muy diversa índole y todos siempre muy bien trabados en torno a sus intereses. Por eso voy a venir a hablar de religión, de judaísmo y cristianismo. Y es especialmente adecuado para ello porque Juaristi es vasco, como saben ustedes, por tanto educado en el catolicismo, pero desde 1980 es judío, se convirtió al judaísmo. Por tanto, tenemos a alguien que conoce muy de cerca, no solo toda la historia ideológica de este país, con una hondura y una precisión verdaderamente admirables, sino también la historia espiritual, religiosa de Europa. Así que, sin más, les dejo con él. Muchísimas gracias, John, por estar con nosotros en el Instituto de Humanidades en el CLAC. Bienvenido a esta casa y esperamos que puedas volver muchas veces. Gracias. El inconveniente de estas presentaciones tan generosas es que después siempre las intervenciones que a continuación decepcionan bastante. Pero en fin, trataré de hacer, digamos, una faena más o menos decente en esta tarde. Hablar, obviamente, de Europa y las religiones es meterse, digamos, en un mar sin orillas, aparentemente. Comenzaría con dos premisas que creo que pueden ser fácilmente inteligibles y tomadas además como punto de partida de lo que voy a decir a continuación. La primera es que hasta la difusión y la implantación del cristianismo en los siglos III, IV, V después de Cristo del Imperio Romano, todavía Europa es pagana. Y después aclararé qué es lo que podemos entender por pagana. Y después, digamos que la novedad que se introduce en el paganismo europeo pues es el judaísmo en distintas versiones. El judaísmo antiguo, que ya se comienza a difundir, digamos, a través de los llamados judíos helenistas, sobre todo en las riberas orientales del Mediterráneo. Hay importantísimas
comunidades judías numerosas, digamos, en Antioquía, en Alejandría, que son de lengua griega, que desarrollan, digamos, todas sus liturgias sacerdotales todavía, en lengua griega. Pero, en fin, digamos, lo que realmente resulta cultural en este mundo del antiguo paganismo es la fusión del judaísmo con, digamos, la cosmovisión griega o la filosofía griega. En síntesis, yo diría que el cristianismo comienza siendo un judaísmo para griegos, de la misma forma que el islam es un judaísmo para árabes, con unas derivaciones y unos procesos diferentes. Bien, el cristianismo se convierte, como ustedes saben, en la religión oficial, de alguna forma, del Imperio Romano, después del Edicto de Milán, y transforma en ese sentido el Mediterráneo en una especie de gran lago cristiano, donde tanto la ribera septentrional, la orilla norte, como la orilla del sur, digamos, pertenecen, digamos, a la cristiandad romana. La semana pasada estuve en Chela, una de las últimas, de las ciudades romanas más al sur, en el Magreb. Realmente hasta ahí llega el Imperio Romano, hasta Volubilis, hasta Chela, hasta estas ciudades, y todo esto se convierte, digamos, en parte del mundo cristiano, a partir del siglo IV. Esa unidad, digamos, religiosa de las dos riberas del Mediterráneo se rompe con la expansión del Islam en el siglo VII, en el VIII, la conquista, digamos, por los musulmanes del norte de África, desde Egipto hasta el Magreb, y los territorios de Asia Menor del antiguo Imperio Bizantino, disputados después por los griegos, por los bizantinos o los árabes, cambiarán de manos varias veces, este mundo de Anatolia y de Asia Menor, etc. Pero, digamos, en el norte de África, digamos, el Islam se asienta hasta hoy, hasta ese momento. La conquista, digamos, islámica del norte de África supone la ruptura de esa unidad mediterránea y la aparición de una frontera que paradójicamente es lo que permite la emergencia de Europa como una civilización cristiana, digamos, a partir de los siglos VI, VII. Es decir, la Europa obviamente surge de la cristianización por parte, digamos, de la Europa romana, tanto el Imperio de Oriente como el de Occidente, la cristianización de los pueblos germánicos y eslavos. Los bárbaros del norte, en Europa, se cristianizan, ¿no? Se hacen cristianos. Los bárbaros del sur, los bereberes, los árabes, los gitanos, etc., no se hacen cristianos. Hay una primera ola de evangelización, diríamos, de las poblaciones bereberes del norte de África, probablemente en la misma invasión de España, en los años 709, 710, 711, lo que llega a España, el ejército musulmán que llega a España, es una minoría árabe, unos 600 jinetes y sirios, organizados en escuadrones, en chums, al frente de miles de bereberes que llegan, muchos de ellos todavía sin islamizar a España, que venían con sus banderas con la cruz, ¿no? Bereberes que habían sido evangelizados por los romanos o por los vándalos, bereberes arrianos, etc. Y bereberes judíos, obviamente también, ¿no? Porque, digamos, en el norte, en el Magreb, digamos, aunque actualmente, digo, las comunidades judías procedentes del Magreb, en España y en Francia, sostienen que vienen de los judíos expulsos de España en 1492, una buena mayoría de ellos vienen de un
comunidades judías autóctonas, comunidades judías bereberes, los llamados Banu Israel, en Marruecos, en Argelia y en Túnez. Bien, el panorama entonces es este, a partir del siglo VII, finales del siglo VII, siglo VIII, se rompe, digamos, esa unidad mediterránea y Europa se va a constituir, digamos, como una civilización cristiana que en principio se ve confrontada, digamos, a la amenaza islámica. El Islam es una religión muy expansionista desde eso, desde el siglo VII, y realmente, digamos, las guerras contra el Islam pues no van a cesar hasta el siglo XVII, es decir, hasta el momento en que se contiene la expansión del Imperio Otomano y que se frena o se derrota, digamos, el corso argelino, digamos, en el Mediterráneo. Bien, hasta el siglo XVII, como digo, hay esta situación en el Mediterráneo de tensión y de guerra, digamos, intermitente contra el Islam. El Islam logra penetrar también en Europa, pero por poco tiempo en regiones más bien marginales de Europa. Una, digamos, obviamente en España, la más importante de las operaciones islámicas es la conquista de España. España, para los árabes, forma una unidad con Marruecos, digamos, para los árabes esto era el Magreb, el Algar, es decir, el extremo occidental del mundo. Y como ustedes saben, pues desde el año 711 hasta el año 1492, la presencia de entidades estatales o de reinos islámicos en España es continua, aunque va perdiendo territorio. Y después, digamos, las poblaciones, sigue habiendo poblaciones islámicas numerosas en España, hasta la expulsión definitiva de los moriscos entre 1609 y 1611. ¿Qué queda de esa penetración islámica en Europa? Hombre, pues queda Turquía, obviamente. Turquía es el resto del Imperio Otomano, digamos, más evidente, la Turquía europea. Desde 1453, la toma de Constantinopla establece la Turquía europea como centro del Imperio Otomano. Los turcos vienen de Asia Menor y de Anatolia, pero hay una presencia de los turcos en Europa. Y después poblaciones islamizadas por los turcos. Por ejemplo, los bosnios musulmanes o los albaneses, los kosovares. Islamizadas de una forma muy especial, digamos, el Islam de Bosnia, el Islam de Kosovo, de Albania, se conoció en su momento como el Islam de genízaros. No es el Islam purista o rigorista de la Sunna, sino, digamos, un Islam sincrético, con bastantes elementos, digamos, cristianos, por otra parte. Todavía, digamos, en Kosovo hay peregrinaciones islámicas de los tekle, de las logias petachíes islámicas a los santuarios cristianos de Kosovo y de la zona. Sí, porque, digamos, hay cierto sincretismo todavía existente, digamos, en los Balcanes. Y después está el Islam caucásico, obviamente, que es un Islam importado por los tártaros. Los tártaros fueron los tártaros ya islamizados, los que convirtieron al Islam a las sociedades caucásicas, pero realmente, como ven, se trata de fenómenos más bien todavía marginales en Europa, no quedan más allá. En el caso del resto de Europa, de la mayor parte de Europa, obviamente, lo que ha definido, digamos, su historia es la presencia del cristianismo. Primero,
un cristianismo que se difunde, digamos, hacia Germania y hacia los territorios eslavos a partir del Imperio de Occidente, en el primer caso, y a partir del Imperio de Oriente con sede en Constantinopla en Serbia. Esta dualidad de los dos imperios va a tener consecuencias también en la conformación definitiva del cristianismo europeo, que, como saben ustedes, sobre todo a partir del siglo XIII, pero ya con conflictos previos, la llamada querella de Focio, cisma de Focio del siglo IX, y en 1054, en concreto, hay rupturas espectaculares entre el cesarpapismo, por llamarlo de alguna forma de Bizancio, y el papado, pues ya se está, supongo, avanzando hacia una separación del cristianismo europeo en dos iglesias, ¿no? Dos iglesias de muchas especies enfrentadas, digamos, entre sí. De todas formas, digamos, aspectos políticos y aspectos bélicos, sobre todo, tuvo mucha más importancia que esa división entre la cristiandad, digamos, ortodoxa oriental y la cristiandad occidental, tuvo mucha más importancia, como digo, la reforma protestante, es decir, a partir del siglo XVI, a comienzos del siglo XVI, esa especie de ruptura entre los territorios de la antigua Germania, de la que hablamos de romanos, la Germania de Tácito, y la Romania. La Romania, diríamos, se sigue fiel al catolicismo en general y al papado, mientras que los territorios al norte del Rin, en los territorios al norte del Rin, triunfa la reforma. Y esa tensión, digamos, entre reformistas y católicos, contra reformistas, va a ser la causa de las llamadas guerras de religión, que son, digamos, unos conflictos bélicos que duran más de 100 años en Europa, entre 1520 aproximadamente y la paz de Westfalia en 1648. A partir de 1648 va descendiendo, digamos, pero rápida y espectacularmente, digamos, la conflictividad por motivos religiosos en Europa occidental. Se llega a esa solución cuius regio eius religio, que cada región tiene su propia religión y se respeta eso en aras de un equilibrio europeo en Europa occidental. Hay un autor que se ha ocupado de los nacionalismos, que decía que realmente lo que sucedió en Europa es que la religión se despolitizó. Lo que sucedió en Europa occidental es que perdió esa relevancia política y que entonces fue posible vivir la religión, digamos, de una forma, digamos, privada, sin que esto incidiera, digamos, espectacularmente, por lo menos, en la historia militar y en la historia bélica europea, a partir del siglo XVIII. A partir de la Ilustración, digamos, sienta ya como un principio fundamental que los problemas políticos no deben tener que ver directamente con la religión. Hay una especie de transferencia de sacralidad desde finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX a los nacionalismos, que se convierten en las nuevas religiones laicas en el siglo XIX, y después ya en el siglo XX, obviamente, digamos, a las grandes ideologías de masas modernas, que son antirreligiosas. En principio, aunque muchas de ellas realmente siguen manteniendo elementos religiosos o configuraciones religiosas, ¿sí? Tanto el socialismo, el marxismo, etc. Todas estas ideologías de la modernidad suponen, digamos, una especie de desaparición o de elección de la religión de la vida política o de la vida pública. ¿Hasta cuándo? Hasta la caída del muro de Berlín y hasta el colapso del comunismo. A partir de 1989 la cosa cambia, ¿no? Y comienza, digamos, a cambiar en la periferia de lo que ha sido hasta entonces, digamos, el mundo de las democracias populares,
concreto, digamos, la primera manifestación seria de este cambio son las guerras de la ex-Yugoslavia entre 1989 y 2002 aproximadamente. Bien, las guerras de la ex-Yugoslavia vuelven a surgir conflictos religiosos que se politizan. Están los católicos croatas, están los serbios ortodoxos y los bosnios musulmanes y los kosovares musulmanes. Pues obviamente la religión ahí, digamos, entra en el campo de los nacionalismos, se vuelve a fundir con los nacionalismos, hay una especie de vuelta, digamos, a las mezquitas, a los templos, a las iglesias, a los países, digamos, de los cañones de estas guerras, y, digamos, de una forma nos encontramos con un regreso de lo reprimido, de lo negado, de lo que ocultado, digamos, por la modernidad. Hay una vuelta, digamos, a los conflictos religiosos en Europa del Este. Y obviamente, digamos, a raíz de lo seguido, a partir de los primeros años de este siglo, la presencia del yihadismo en Europa. Es decir, en Europa había comunidades musulmanas, no habían sido comunidades conflictivas, prácticamente hasta finales de siglo, había sido comunidades conflictivas a otros niveles, municipales, etc., como son, digamos, todos los problemas de migración masiva, pero no se había introducido, digamos, en unas partituras culturales, violentas, bélicas, en definitiva, a partir de 2001, del 11 de septiembre de 2001, con el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, el yihadismo también comienza a actuar en Europa. Con lo cual, digamos, el siglo actual, el siglo XXI, comienza con un cierto regreso de las religiones, no precisamente, digamos, en su papel más, o en su aspecto, digamos, más positivo, sino, digamos, de conflicto, digamos, de no vengo a poner paz sino la espada, se actualiza por parte de los cristianismos occidental y oriental que se encuentran enfrentados desde el 89 en los Balcanes, y después, obviamente, la redención por la espada islámica, que, digamos, había prácticamente parecía desaparecida desde el siglo XIX, vuelve a actualizarse una yihad, la Guerra Santa, que toma, digamos, como casa de la guerra, digamos, el mundo, el mundo cristiano. Los objetivos a batir son fundamentalmente los yihadistas, los cruzados, la política de los cruzados, es decir, de las potencias occidentales, y los judíos. De esto hablaré un poco de la cuestión de los judíos. Pero es que los judíos, a todo esto, en este esquema que he presentado, son los primeros presidentes que han tenido en la historia de la vida. Es cierto que los judíos son, desde la antigüedad, una minoría. Son minorías que no han sido minorías violentas, con excepciones. Por ejemplo, en el año 600, en el siglo VII, se hay una serie de revueltas judías en Antioquía contra el patriarca cristiano de Antioquía, a raíz, digamos, de una serie de conversiones forzosas, donde, digamos, los cristianos de Antioquía entran en los barrios judíos que llegan a convertirse, pues, pero realmente no había existido hasta ese momento ningún síntoma de enfrentamiento desde la derrota de los zelotes en el siglo I después de Cristo, después de Cristo, cuando los emperadores romanos habían pacificado, digamos, Palestina, y habían expulsado a los judíos, los que no habían masacrado, los habían echado de la región.
Bien, obviamente, digamos, la presencia de estos judíos es una presencia en la diáspora entre comunidades de distinta religión y que son las confesiones mayoritarias. Luego, la actitud de los judíos ha sido más bien, digamos, una actitud de pacto, una actitud de llegar a acuerdos con estas comunidades mayoritarias y sobre todo llegar a acuerdos con los poderosos, con los reyes, con los poderes feudales, con el Papa, etc., para conseguir una protección, digamos, que eran las altas autoridades contra el populacho, así judío, claramente, y sobre todo contra las pequeñas autoridades religiosas locales que los judíos han tenido siempre más en el poder, ¿no? Pero, digamos, su presencia, como digo, siempre ha sido una presencia minoritaria. Hay una teoría, como ustedes sabrán, acerca del origen de los judíos de Europa Oriental, los judíos de Rusia, de los judíos del Imperio zarista, de los judíos bálticos, etc., que sitúa su origen no en los judíos de Palestina, de Israel, sino en los llamados cázaros, que eran un pueblo del que se sabe muy poco, un pueblo nómada de las orillas del mar Caspio, que se vio en un momento dado, digamos, pillado entre dos fuerzas que amenazaban liquidar totalmente, por lo menos asimilado. Una los cristianos bizantinos y otra los turcos que venían de las estepas de Asia Central ya islamizados. Entonces recurrieron, según la leyenda o la tradición, recurrieron a los judíos españoles, a los judíos de Sefarad, para convertirse, digamos, al judaísmo. Tuvieron la presencia de misioneros judíos de Sefarad que les informasen, que les contasen, que les explicasen lo que era el judaísmo, y se convirtieron al judaísmo para evitar, digamos, ser absorbidos por los turcos o por los bizantinos. Bien, esto es la leyenda. Es una leyenda que ha tenido, digamos, una base fundamental en un libro de Yehuda Halevi, de un escritor de la España medieval, un escritor de Sefarad, que escribió un libro, una exposición dialogada del judaísmo con el, digamos, pretexto de la conversión de un rey cázaro, el de los cázaros, al judaísmo. Ha habido autores que han sostenido que realmente los judíos de Europa Central, los judíos de Rusia, no vienen de Palestina, no vienen de Israel, sino de estos cázaros convertidos al judaísmo por los misioneros cristianos. Quizá, digamos, el ensayo más conocido sobre todo es uno de Arthur Koestler, del autor húngaro, que se llama la 13ª tribu, que habla de los cázaros, el imperio cázaro. Koestler de sí mismo decía que era de Cázaro, por supuesto, y que su propio apellido, Koestler, en húngaro quería decir cázaro. Bueno, puede ser, pero en fin, realmente lo que son efectos demográficos no tiene demasiada importancia, digamos, porque los judíos fueron siempre una minoría, donde estuvieron, una minoría muchas veces perseguida. Dentro del cristianismo, diríamos, la actitud de los cristianos frente a los judíos es muy curiosa, ahora explicaré por qué. Tolerados, digamos, en el mundo del Islam, pero tolerados de una forma un tanto despectiva, y, digamos, han vivido siempre, digamos, en el contexto, como digo, de entes de otra religión, que han sido las mayorías y que los han tratado, pues, bastante mal, hasta, en fin, hasta la Shoah o el Holocausto entre 1943 y 1945, donde hubo ya, digamos, un exterminio sistemático de los judíos.
en los campos de la muerte, por supuesto, pero también en esa especie de annus mundi, de comarca del horror que fueron los países bálticos, Polonia, etcétera, entre 1939 y 1945. Fueron muchos más judíos los que murieron en el llamado Holocausto de la Bala, es decir, matados in situ a medida que la Wehrmacht, el ejército alemán, avanzaba hacia Leningrado, que los judíos muertos en los campos de la muerte. En los campos de la muerte, pero no en los campos de concentración. Lo que es curioso es que los conflictos del fin de siglo, del último fin de siglo y de estas primeras décadas del XXI, en Europa Oriental empezaron a implicar a los mismos agentes, digamos, que se habían enfrentado en Europa Oriental. Es decir, a los cristianos, a la cristiandad latina. La cristiandad latina es la cristiandad católica, para entendernos, aunque cuidado con esto, los términos aquí son bastante engañosos, porque obviamente los ortodoxos, las iglesias griegas a sí mismos se llaman católicos también. Y por supuesto, también la iglesia romana, la iglesia católica reclama la ortodoxia, es decir, las dos son iglesias católicas, apostólicas, ortodoxas. Lo que pasa es que una es romana y otra es griega. Por cierto, en las iglesias orientales no se le llama iglesia romana a la iglesia católica occidental, la iglesia católica de Roma. Se le llama iglesia latina. Es una razón bastante clara, porque la iglesia oriental se sigue llamando, el patriarcado de Constantinopla se sigue llamando iglesia católica romana y ortodoxa. Esto forma parte del Imperio Romano, que la capital, la segunda Roma, una vez desaparecido el imperio en Occidente, era Constantinopla. Cuando Constantinopla cae en poder de los turcos, el patriarcado sigue llamándose, digamos, como Iglesia Romana, Iglesia Católica Romana, pero sobre todo aparece una tercera Roma en esos momentos, que es Moscú. El patriarcado de Moscú reclama la preeminencia entre todas las iglesias cristianas. Hay 5 iglesias cristianas importantes en la antigüedad, en la baja antigüedad. Son los 5 patriarcados más importantes. En el año 451, en el Concilio de Calcedonia, se definen con claridad estas 5 iglesias, llamadas por rango. Roma, primera, Constantinopla, obviamente, Antioquía, Alejandría y Jerusalén. Esas son las 5 iglesias principales. Y durante mucho tiempo es así, o sea, se hablará de las 5 grandes iglesias cristianas, con todos los problemas internos y con todos los enfrentamientos entre los cristianos orientales y los cristianos occidentales. Después aparecerán más iglesias. ¿Cuándo? Digamos, pues a partir de los siglos XVII y más claramente en el XVIII y el XIX, con los nacionalismos, con la aparición de nuevos estados en Europa Oriental que se independizan del Imperio Otomano. Estos estados reclaman el derecho de tener su propia iglesia autocéfala. De forma que vuelven a aparecer, empiezan a aparecer patriarcados distintos, el patriarcado de Belgrado, el patriarcado de Pez, los patriarcados de Sofía, etc. Cada nueva nación que aparece reclama su propia iglesia autocéfala. Pero en principio las iglesias más importantes de la antigüedad y de la Edad Media son, digo, la Roma, Constantinopla, Antioquía, Alejandría y Jerusalén. Finalmente, y por razones que no se le escaparán a nadie, las 2 iglesias que realmente cuentan a lo largo de la Edad Media serán la de Roma y la de Constantinopla, porque las demás, digamos, caen en poder de los hombres, que permiten que sigan subsistiendo, pero ya no tienen poder y sobre todo les
hay grandes dificultades de comunicación de las iglesias de Antioquía, de Alejandría y de Jerusalén con la cristiandad. Bien, están las cruzadas, como llaman ustedes, que las cruzadas son una tentativa de recuperar no solamente Jerusalén, sino esas iglesias también para el conjunto de la cristiandad. La primera cruzada surge también con la intención explícita no solamente de conquistar los santos lugares que estaban ocupados por musulmanes, que estaban conquistados por los musulmanes, sino también de unir a la cristiandad, de superar lo que había sido lo que la Iglesia de Roma llamaba el cisma de Oriente. El cisma de Oriente es la separación de las iglesias orientales de la autoridad del Papa. Las iglesias orientales siempre han alegado que el Papa no tenía, digamos, una autoridad máxima, sino una primacía en cuanto a lo que ellos llaman el honor entre las iglesias cristianas, pero que eso no autorizaba al Papa, digamos, a imponer, digamos, una autoridad absoluta propia sobre las demás iglesias. Bien, en esto consiste básicamente la discusión que se traen las iglesias orientales con la iglesia romana hasta el siglo XV. El siglo XV, cuando está a punto de caer ya Constantinopla, rodeada prácticamente por los musulmanes, por los turcos, se celebra, como ustedes saben, ese concilio de Florencia, donde el emperador admite someterse él, digamos, a la autoridad del Papa. Hay un primer momento en que el patriarca de Constantinopla concede esto, pero se echa atrás inmediatamente. Ahora bien, de ese concilio de Florencia quedarán, digamos, una serie de iglesias orientales que siguen al emperador, que siguen al patriarca de Constantinopla en ese primer momento y que se mantienen fieles o sumisas por nuestra autoridad de Roma. La más importante de estas iglesias orientales es la ucraniana, en estos momentos, que está obviamente metida en el primer conflicto de Ucrania en estos momentos, los llamados cumiatas. Por cierto, los cumiatas rutenos y ucranianos, etc., consideran esa denominación, la cumiatas, como una denominación despectiva e impuesta, digamos, por los ortodoxos que no se plegaron a Roma, por los ortodoxos rusos en concreto, los que les llaman cumiatas. Bien, supongo que esto es un poco lioso todo, pero he intentado, digamos, hacer una especie de mapa, ¿no?, de cómo se configura Europa como civilización básicamente cristiana, y como civilización cristiana, digamos, enfrentada a la amenaza más inmediata, que es el Islam, la amenaza por el sur y por el este, y, digamos, con los judíos presentes en las sociedades cristianas, que les servirán, digamos, como una referencia relativa y, por tanto, como un elemento de cohesión interna de las cristiandades respectivas. Vamos a ver, he hablado antes de que la actitud de los cristianos frente a los judíos es una actitud ambigua, bastante rara y bastante poco manejable. ¿Por qué? Porque obviamente los judíos, para la tradición cristiana medieval, son los verdugos de Cristo. Han matado a Jesús, han matado a Dios, son el pueblo de Icida. El pueblo de Icida han cometido, como decía Canetti en Más el Poder, cuando habla de las religiones de lamentación, han cometido un crimen que es imperdonable. Nadie lo puede perdonar. Por supuesto, los cristianos no lo pueden perdonar. Solamente Dios puede perdonar a los que han matado a Dios, los que han matado, digamos, a su Hijo. Y según los cristianos, Dios no tiene en esos momentos mucha urgencia de perdonarles. ¿Por qué? Digamos, porque los judíos mantienen una resistencia contumaz a convertirse al cristianismo.
¿Y qué pasa si los judíos no se convierten al cristianismo? Pues lo que pasa es que Cristo no volverá a la tierra. No volverá a la tierra hasta que se conviertan los judíos. Solamente, digamos, que la iglesia estará completa, según la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 50. La iglesia solamente estará completa cuando los judíos entren en la iglesia. Entren en la iglesia y se conviertan. Entonces, como el propio Jesús había dicho en el Evangelio, la salvación llegará por los judíos. ¿Cómo entienden los cristianos la salvación? Pues el regreso de Cristo a la tierra será un regreso complicado, porque habrá que combatir a las huestes del anticristo, en fin, pero llegará un momento de los 1000 años que gobernará un monarca cristiano, milenio, antes de la venida definitiva de Cristo y el juicio universal, donde los buenos resucitarán, los malos también, unos para sufrir las penas del infierno y otros para ir al cielo. Pero hasta que los judíos no se conviertan no habrá resurrección de la carne. Entonces el argumento de los cristianos en la Edad Media es que los judíos mantienen en rehenes a la humanidad. Como se niegan a convertirse al cristianismo y a entrar en la iglesia, digamos, el abuelito no resucitará, el bisabuelito tampoco, las generaciones seguirán yendo una tras otra hacia el polvo, sin perspectivas inmediatas de resurrección. Por tanto, la actitud de los cristianos hacia los judíos en la Edad Media se resume en esa frase, en un imperativo latino que dice compele intrare, oblígales a entrar. Obligarles a entrar. ¿Y cómo se le obliga a los judíos a entrar? Presionándolos. Presionando en diversos grados. Diversos grados que puede ser desde, digamos, una presión fiscal, poniéndoles unos impuestos especiales, aislándolos, sometiéndolos a un trato, diríamos, humillante, o simplemente organizando matanzas de vez en cuando, pogroms, asaltos a las aljamas, etcétera. Tras cada uno de estos asaltos, sobre todo en España, eso es clarísimo, la gran oleada de asaltos a las aljamas en la España medieval se produce en 1391, y entre 1391 y 1492, en ese siglo final de la presencia de los judíos en España, hay conversiones en masa. Conversiones en masa, porque obviamente, digamos, a los judíos no les interesaba, digamos, volver a pasar, digamos, por una experiencia como la del asalto a las aljamas en 1391, lo digo en esa conversación. Bien. Por tanto, digamos, el panorama viene a ser ese durante toda la Edad Media, hasta que los judíos son obligados, son expulsados. Estos judíos expulsos de España, fundamentalmente, ¿hacia dónde van? Van hacia Marruecos, donde ya había comunidades judías bereberes que los acogen. Se han seguido manteniendo de todas formas esta diferencia entre las familias de origen bereber y las familias de origen español, de origen sefardí, y otros se van hacia el Imperio Otomano, hacia Argel, se van hacia Egipto y hacia Turquía. Realmente, digamos, los expulsos. Algunos de estos judíos de la región ya otomana, de Turquía, y después se instalarán en Austria. En Austria y en Hungría, digamos, hay familias de origen sefardí. Otra parte de estos judíos se irá a América, sobre todo los judíos portugueses que crearán colonias en Brasil, Curazao, la zona de Curazao, y otros se irán a los países protestantes y a Francia. Sobre todo los llamados judíos portugueses, en realidad son judíos tan sefardíes como los españoles. Los judíos portugueses en 1506 son obligados a convertirse forzosamente al cristianismo. Es decir, al contrario de lo que hacen los reyes católicos, que es permitir a los judíos que no quieran convertirse ir a otras tierras, salir hacia el destierro, en Portugal no se les permite convertirse, se les
reúnen, digamos, en los puertos de Lisboa y de Porto, y ahí se les bautiza, digamos, y se les manda de vuelta a casa. Y a partir de ese momento, la Inquisición portuguesa los toma bajo vigilancia, rigurosamente, para que nadie los vista. Bueno, obviamente, digamos, esta solución de conversiones forzosas lo que fomenta es el criptojudaísmo, es la práctica, digamos, en secreto de la antigua religión. La Inquisición actúa, digamos, con bastante frecuencia sobre estos conversos que sigan practicando el judaísmo, y en fin, y organiza autos de fe. Como ustedes saben, Montesquieu todavía en el siglo XVIII hablaba de estos autos de fe portugueses en los que se había quemado muy recientemente a una chica de 18 años, buscando judaizar en secreto. Entonces, Montesquieu hace una requisitoria terrible, digamos, contra el cristianismo ibérico, digamos, acusándolo de ser, digamos, tan absolutamente fanático como los musulmanes. En Francia ya no se quemaban judíos, no había Inquisición desde hace bastante tiempo, pero digamos, en España la Inquisición siguió funcionando hasta 1833. No quemaban ya judíos, pero bueno, se perseguía en definitiva todo lo que no era ortodoxamente católico en España. ¿Qué pasa con estos judíos portugueses? Bueno, pues parte de ellos van a Holanda y a Francia. En Francia se instalan en Bayona, en Burdeos, y en algunas pequeñas comunidades que Lloraden, y otros se van a Holanda. Se van a Holanda, donde son muy bien admitidos por los calvinistas holandeses, que estaban deseando tener un grupo financiero eficaz para que les financiara la guerra contra España. Con el duque de Olivares, que era un estadista inteligente y sensato, que se da cuenta de esto, hace una operación muy curiosa hacia 1640, y es frenar a la Inquisición en España y endurecerla en Portugal, de tal forma que provoca la salida en masa de judíos portugueses hacia España, sobre todo de familias de negociantes, los llamados hombres de negocios, que en España, en 1640, se instalan en España, son los llamados asentistas, y efectivamente crean en Madrid y sobre todo en la Raya de Portugal, en Mérida, una serie de empresas familiares financieras que le sirven a Olivares, digamos, para financiar en parte las guerras que siguen teniendo todavía, digamos, en Europa. Perdura un poco la experiencia, como ustedes saben, un par de años después aparece un crucificado en la iglesia de Madrid, Cristo, digamos, con señales evidentes de profanación. Entonces esto se acusa a los judíos, a estos cristianos nuevos portugueses de Madrid, a los asentistas. Hay una reacción enorme contra ellos, hay unos motines de Madrid, acusados entre otros por Quevedo, que escribe un panfleto terrible con la execración de los judíos, ¿no?, imputándoles al grupo de Olivares y los llamados Maquiavel, vamos a judaizar, está intentando judaizar otra vez a España, que retira a los españoles a judíos. Hay una reacción contra ellos terrible, muchos van a la hoguera, obviamente, se destruyen grupos familiares enteros en esa época, y los otros, bueno, los que consiguen escapar, huyen hacia Francia, hacia América, o hacia Francia, hacia América, o hacia Holanda. Holanda sigue siendo, digamos, un país de acogida, digamos, para los judíos portugueses. Un inciso solamente para ver cómo termina esta historia de los judíos portugueses, del criptojudaísmo portugués. Pues termina en fechas bastante recientes, si es que ha terminado todavía. Hay una serie de comunidades de criptojudíos, o cristaos novos, como se llaman en Portugal, sobre todo en la Extremadura portuguesa, que han subsistido prácticamente hasta finales del siglo XX. En los años 20 del siglo pasado llega a Portugal un ingeniero polaco, un ingeniero judío polaco,
para hacer embalses en los pueblos de la Extremadura portuguesa, ingeniero de caminos, canales y pantanos, y pasa por diversos pueblos de la Extremadura portuguesa. Entonces en estos pueblos vive, hace amistad con el vecindario, y un día se le acerca, digamos, un amigo suyo y dice: ¿y usted, don Pablo, cómo no va a misa el domingo? Pues la Virgen de Fátima, un día la Virgen de Fátima, ¿cómo usted no ha ido a misa? Pues no voy a misa porque soy judío. Entonces el otro se le queda mirando en serio y dice: ah, sí, pero como fulanito, zutanito y menganito en este pueblo, que también son judíos, pero van a misa. ¿Cómo que son judíos? Sí, estas familias, no lo sé, son judíos, pero no tienen inconveniente ni ir a misa. Entonces esto se lo van diciendo en varios pueblos distintos. Ah, sí, judío, bien, como este, como aquel. Estos también son judíos. Entonces él se acerca a una de estas familias y dice: bueno, ustedes son judíos, y ellos lo niegan rotundamente. Nosotros judíos, en absoluto, ¿cómo vamos a ser judíos? Pero un día que hay una serie de ancianitas encantadoras de estas familias hablando, él se acerca y dice: ustedes no rezan aquella cosa de Shema Israel, Adonai Elohim Mitentes. Cuando una de estas señoras oye lo de Adonai, dice: es de los nuestros. Entonces inmediatamente empiezan a largar y a contarle lo que está pasando, digamos, en estos pueblos. ¿Qué pasa en estos pueblos? Pasa fundamentalmente que hay una serie de familias, efectivamente, que siguen judaizando en secreto. Pero siguen judaizando en secreto de una forma muy peculiar, porque no saben exactamente qué es judaizar y qué tienen que hacer para judaizar. Conservan, digamos, algunos elementos de la antigua religión, pero la han tenido que articular dentro de la liturgia y de la tradición cristiana. Joseph Jerusalem, que es un gran historiador de los judíos sefardíes, dice que conocer esta historia de los marranos portugueses, de los judíos portugueses, a él le derrumbó por completo muchísimos de los mitos heroicos que había tenido, digamos, transmisión familiar. Jerusalem era un judío centroeuropeo, un askenazí, ya que su familia le había contado que en España, los judíos en España y en Portugal, se reunían a leer la Torá, ponían el taled, los tefilín, etc., a celebrar las ceremonias de la religión judía en secreto, dentro de sus casas por la noche. Y que de vez en cuando le rompía un piquete de la Inquisición y se los llevaba a todos. Jerusalem se da cuenta, a partir de estas informaciones que va dando este hombre, por Dumas, se da cuenta de que realmente el criptojudaísmo no tenía ni Torá, ni Taleb, ni Januquías, ni nada por el estilo. No tenía este aparato litúrgico. Y había tenido que adaptarse al cristianismo dominante, al catolicismo dominante. Y celebraba sus fiestas según el calendario católico. Por ejemplo, el Domingo de Ramos bajaban después de misa los cristianos nuevos de estos pueblos al río con los ramos de laurel a golpear las aguas del río para recordar el paso del Mar Rojo de Moisés y los egipcios. Por la noche de los viernes se reunían, abrían una ventanita, digamos, hacia el este, se vestían de blanco y rezaban una serie de oraciones muy raras. Federico Reina ha recogido algunas que son curiosas. Por ejemplo, cuando entran en la iglesia, a misa con todos los demás católicos del pueblo, estas familias hacen una oración bajito, pero no hemos venido aquí a adorar a este Dios de piedra y de madera. Nuestro único Dios es Adonai, Señor del mundo, etc. ¿Se reducía a esto? Pues sí, se reducía a esto, y al hecho de que confirmaron distintos párrocos de estos pueblos a este ingeniero judío, de que cuando moría el abuelito no avisaban al cura hasta que el abuelito había muerto. Es decir, el tránsito del abuelito al otro mundo lo hacía, digamos, en la asistencia de sacerdotes católicos. Bien, esta especie de extraña braña de criptojudíos o cristianos nuevos, digo, subsistió hasta la Revolución de los Claveles, hasta 1974, cuando
los militares expulsan a Rodríguez Salazar, etc., la nueva República Portuguesa, la de Mário Soares, establece relaciones diplomáticas con Israel. Entonces, los israelíes abren una embajada en Lisboa, el mismo año 75, antes que en España. También me lo contó Samuel Haddad, que había pasado previamente, había sido el primer embajador israelí en España, pero había estado previamente como ministro de embajada de Lisboa. Entonces, cuando abre la embajada, se presenta una serie de delegaciones de vecinos de estos pueblos de la Sierra de Estrella, de la zona de estos pueblos con Cristóbal Novos, y Cristóbal Novos piden audiencia al embajador israelí y le dicen: bueno, bienvenido embajador, nosotros queríamos que nos ayudase, que el Estado de Israel nos financiase, nos mencionase la reconstrucción de nuestra iglesia. Entonces, el embajador, muy sorprendido, pero vamos a ver, el Estado de Israel no restaura iglesias, pídanselo ustedes a su gobierno, no sé, al Vaticano, pero no nos lo pidan nosotros, porque Israel es un Estado judío y no restaura. Entonces, los que le han ido a ver, se miraban entre ellos una mirada de inteligencia, que no se ha enterado todo ello. Entonces le dicen: es que nosotros somos los de la baraja. Entonces el embajador lo entiende todavía menos: a ver, explíquenme qué es esto de la baraja. Entonces dicen que efectivamente durante varios siglos estas familias han estado reuniendo en secreto los viernes por la noche con el pretexto de jugar a las cartas. La baraja. ¿Para qué? Para celebrar algo parecido al sábado. Esta es un poco la condición de los judíos en los países católicos. ¿Qué sucede, digamos, en los países protestantes y en los países ortodoxos? En los países protestantes no ha habido problema, salvo en Alemania. En Alemania había un antisemitismo también holandés, pero realmente, digamos, la actitud, por ejemplo, de los británicos ha sido una actitud filosemita. No digamos nada de los escandinavos, sobre los noruegos. Ustedes saben, eso aprovechan incluso en esta película de premio de los años 60, Éxodo, ¿no? Y cuando hay una niña, una judía sueca, que cuenta que cuando los alemanes invaden y ocupan Dinamarca, inmediatamente obligan a que todos los judíos lleven Magen David, la estrella de David. Y entonces, esa tarde, digamos, el rey de Suecia se va a pasar en caballo con la estrella de David en su chaqueta. Y los daneses se ponen todo la estrella de David. Bien, esto es interesante. ¿Por qué? Porque hay un comportamiento muy diferente, digamos, de los nazis en los países ocupados, pero cuyo Estado no ha sido destruido, como es el caso de Dinamarca, como es el caso de Noruega, como es el caso de Francia, incluso, y otro muy diferente, un comportamiento mucho más diferente en aquellos países donde no hay Estado. Donde no hay Estado, digamos, la masacre, la matanza de judíos es total. Donde sigue funcionando el Estado, digamos, hay formas de eludir la deportación, etc., y esto salva, digamos, a buena parte de la población judía de estos países ocupados por los nazis, pero donde el Estado seguía subsistiendo. Finalmente tenemos el caso de los judíos de los países eslavos, fundamentalmente de Rusia. Los judíos de Polonia son exterminados durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial. Se les deporta primero a los guetos y después a los campos de exterminio, los campos de la muerte. Lo mismo sucede, digamos, en los países bálticos y Bielorrusia, ahí donde se destruyen los estados locales, el ejército alemán, la propia Wehrmacht, no solamente las SS, hace un exterminio sistemático de la población judía. Se crea, digamos, además esa especie se acuña el término judeo-bolchevismo, hay que eliminar a los judíos porque los judíos son bolcheviques, son comunistas, y por tanto se destruye la población judía. Es muy curioso, digamos, en el caso de Bielorrusia,
Y en el caso de los países bálticos, el ejército alemán, la Wehrmacht, utiliza como verdugos de los judíos a antiguos bolcheviques locales que habían matado, digamos, antes la burguesía, ¿no?, de sus correspondientes pueblos. Para exonerarlos de esa culpa y para no llevarlos al pelotón de fusilamiento, los enrolan como asesinos judíos. Entonces, la destrucción de la población judía de esta zona es absoluta. Los judíos de la zona, la llamada zona de residencia, comprendía desde prácticamente Polonia y los países bálticos hasta las cercanías de Moscú. Los judíos no podían salir de esa zona. Bien, ¿qué había sucedido con estos judíos rusos? Bien, desde finales del siglo XIX había habido una serie de pogroms organizados, digamos, por los partidos zaristas, por el zarismo duro y por el ejército zarista, para desviar, digamos, el descontento popular hacia los judíos. Había muchas matanzas de judíos. Bien, hay toda una literatura acerca de esto brillantísima. Gran parte de los judíos rusos habían emigrado ya antes de la Segunda Guerra Mundial a América. Algunos se habían ido a Israel, otros habían seguido, digamos, en Rusia y se habían organizado como, digamos, un partido socialista judío, una federación socialista judía llamada el Bund, y que tenían, digamos, bastantes militantes, sobre todo en las ciudades, las grandes ciudades de la zona de residencia, en Minsk, en Odessa, etcétera, etcétera, y que llegan y que participan en la Revolución de Octubre. Después de la Revolución de Octubre, digamos, el Bund será desarticulado totalmente y aplastado por los bolcheviques. Los bolcheviques, dentro de los cuales había una presencia importante también de antiguos comunistas y de socialistas judíos. Como saben, pues, desde Trotsky hasta Kamenev, etc., había una serie de grandes dirigentes del bolchevismo que eran judíos. Durante la fase soviética hay un repunte del antisemitismo, digamos, a partir de los años 30 y 40, a partir del año 37, fundamentalmente Stalin comienza ya las grandes purgas a atacar a los judíos. Se crea una conspiración de los médicos judíos, a partir de las cuales, digamos, los stalinistas comienzan a intervenir duramente en estas. Pero claro, digamos, la guerra obviamente interrumpe, digamos, esa política del estalinismo, y después de la guerra, digamos, en los últimos años de la guerra se levantan partidas judías, sobre todo en Bielorrusia y en los países bálticos, digamos, para luchar contra el ejército, contra la Wehrmacht. También en Polonia. El problema es que en Polonia las pequeñas partidas judías tienen problemas con las partidas polacas, que son antisemitas, ¿no? Bien, después de la guerra, los judíos polacos, digamos, los pequeños grupos de resistencia polacos, marchan a Israel. En Israel constituirá lo que se llama el Likud. Son los hombres de Jabotinsky. Son gente que, curiosamente, son nacionalistas polacos judíos, que han luchado, digamos, contra los nazis, no porque sean socialistas, no porque son nacionalistas polacos. Obviamente, los problemas, digamos, con el nacionalismo polaco les llevan a emigrar a Israel. Mientras que los partisanos bálticos, bielorrusos, etc., emigrarán hacia Estados Unidos y hacia Australia. Yo creo que es que ¿me ha pasado? ¿Se han hecho alguna idea de explicar la historia de la religión? Sí. Sí, bien. Bueno, pues actualmente ¿cómo tenemos la? Bien, actualmente, digamos, la ortodoxia, es decir, la cristiandad oriental,
desde la época de Pablo VI hubo tentativas, decía, de apuntarse al Concilio Vaticano II, de volver a la unidad de los cristianos. Hay en estos momentos algunas iglesias ortodoxas, muy minoritarias, que están agitando claramente por la unión de las iglesias. Una de ellas es la libanesa, la llamada iglesia melquita libanesa. Los melquitas son los ortodoxos de estricta dependencia bizantina. Como saben, hay dos iglesias distintas cristianas en el Líbano. Una son los maronitas, que vienen del patriarca marón, son de obediencia papal, es un catolicismo de rito oriental. Bien, hay una serie de personalidades de la iglesia melquita que están agitando claramente para que se produzca la unión de las iglesias lo antes posible. Gente como Lina Muro, etcétera, que tienen en fin, son unos militantes activos en toda la unión de las iglesias. El problema, claro, es que tienen bastante miedo de esa especie de marea yihadista que está negando toda la región. Obviamente es más fácil resistir juntos que divididos. Algo parecido ha sucedido, digamos, en el caso de los caldeos, católicos, etcétera, en Siria, en esta última época. Pero claro, son pequeñas iglesias, muchas de ellas no son siquiera de obediencia estricta griega, ¿no? En el caso de los caldeos, son nestorianos, etcétera. Y hay unas personalidades de la iglesia griega y de las iglesias autocéfalas eslavas que están claramente son favorables a seguir por este camino de entendimiento y de diálogo con la iglesia latina, lo mismo que la iglesia romana, pero digamos hay iglesias que no están tan claramente dispuestas a ello. Una, la más importante de ellas, es la iglesia rusa, la iglesia ortodoxa rusa, que en fin se muestra actividad diálogo, etc. Pero este proceso de diálogo con Occidente se ha venido a complicar bastante, con el enfrentamiento entre Rusia y los Estados Unidos y la Comunidad Europea. ¿Por qué? Porque los rusos, antes que eslavos, esto lo advertía un antiguo profesor mío en México, Jan Meyer, que los rusos antes que eslavos son ortodoxos. No se debe perder de vista esto. Es mucho más importante la inscripción religiosa de los rusos a su iglesia que, digamos, todo lo que haya de etnicidad, etnicismo y de culto de eslavofilia. Eso siempre ha sido una cuestión de minorías. Los eslavófilos siempre han sido muy pocos. El pueblo ruso, en su mayoría, no son eslavófilos, son cristianos y ortodoxos. Con sus más y sus menos, ha habido el problema de los viejos proyectos, etcétera, de sus divisiones internas, pero es una iglesia grande, es una iglesia poderosa, digamos, en número, demográficamente muy importante, y es una iglesia que en estos momentos es muy rigurosa del mundo de la latinidad, no solamente de la latinidad, sino de los protestantes. Pues, o sea, ese objetivo, ese ideal de la unión de las iglesias en Rusia en estos momentos no es que sea un tabú, pero no es popular. ¿Qué sucede, digamos, con la iglesia romana y con las iglesias protestantes? Hombre, digamos, el problema, sobre todo de la iglesia católica, es que el proceso de la Unión Europea y el proceso de la ampliación de la Unión Europea está siendo visto, digamos, por la Iglesia Católica en estos momentos como un factor negativo. Un factor negativo, ¿por qué? Porque es un factor de descristianización. Cristianización, por lo menos de descatolización de Europa. Ustedes recordarán, en fin, con cabeza de la Constitución Europea, que no hace referencia en absoluto, digamos, al papel del cristianismo en la formación de Europa, etc. Todo esto, esta especie de laicismo
tanto rampante de los países de Europa Occidental, a la Iglesia católica le alarma bastante, y además es cierto que se ha traducido en una especie de descatolización. O lo que pasa es que quizá la Iglesia católica tenía el listón demasiado alto en países como España y como Italia, menos en Francia. En fin, la cuestión es que hay una deriva de lo que es el europeísmo oficial, hacia posiciones, yo diría que laicistas, no claramente, digamos, anticatólicas o anticristianas, pero sí laicistas. Esto, por supuesto, desde ciertos sectores del cristianismo, tanto católico como luterano, los calvinistas es otra cosa un poquito distinta, pues se ha traducido también en la voz de alarma sobre el debilitamiento de Europa ante, digamos, la ofensiva o el ascenso de los movimientos yihadistas. Si Europa se descristianiza, en Europa no habrá, digamos, un espíritu de resistencia frente a una especie de islamización más o menos compulsiva. Vamos, que esto es un poco los discursos de este momento, ¿no? Pero es cierto, en ese sentido, digamos que los partidos, no solamente los izquierdos, los partidos laicos, el Partido Radical Italiano, etc., han insistido mucho en que Europa no puede ser un club cristiano, ¿no? Esta idea de que la Europa no puede ser un club cristiano, que por tanto tendría que admitir a los turcos, normalmente por la boca después del golpe y del autogolpe de Europa. Pero realmente está en Europa, tenemos que poner aparte la religión. Y bueno, con esto ya bueno, he visto ustedes que voy a estar ahora escuchando a los países hablar de este tema tan fascinante. Y aunque yo no sé si quiera volver a Madrid casi que enseguida, si no tengo una pregunta, pues ya tenemos unos minutos si hay alguien que quiera formular algo. ¿Tan clarito? No, bueno, pues ya que estamos, yo te preguntamos si para romper un poco lo que has dicho del deicidio, como considerar la culpa de los judíos con respecto a la muerte de Jesucristo, es muy curioso, porque al mismo tiempo la muerte de Jesucristo constituye la redención cristiana. Claro, el problema es que era un deicidio necesario. Claro. La redención pasa por él. Sí, pero estas son un poco las contradicciones internas también del discurso católico, ¿no? El discurso cristiano en general, ¿no? Pero sí, la insistencia en el deicidio ha sido... Obviamente, la Iglesia Católica echa marcha atrás en el Concilio Vaticano II, cuando ya se deja de invocar la perfidia de los judíos, digamos, en la liturgia católica, ya no se habla de él. Y cuando el propio Juan Pablo II después habla de los judíos como hermanos mayores en la fe, que parece un reconocimiento, pero con trampa. Con trampa, porque en la Biblia los hermanos mayores son los perdedores siempre. Caín frente a Abel, Esaú frente a Jacob, los hermanos mayores en un pequeño desastre. Pero bueno, digamos que ha habido una actitud más de apertura por parte de la Iglesia Católica hacia los judíos. Y en el caso de las iglesias protestantes hay una cosa muy curiosa, sobre todo en las iglesias evangélicas, no en las episcopalianas, sino en las iglesias presbiterianas. Las iglesias presbiterianas, especialmente en los Estados Unidos, aunque también en España, se están notando. Se han hecho terriblemente filosemitas o, digamos, filo-israelíes, por lo menos. ¿Por qué? Porque son iglesias donde el componente apocalíptico es muy fuerte, donde la esperanza de la llegada inmediata de la segunda venida de Cristo los tienen vivos, ¿no? Es mucho ese mundo de telepredicadores. Entonces, creen que el Estado de Israel es la primera fase de la vuelta, digamos, de los judíos a Jerusalén y de la conversión de los judíos.
Por tanto, digamos, en las manifestaciones, por ejemplo, en favor del Estado de Israel, o en Madrid, en cualquier parte, un componente bastante numeroso de las manifestaciones siempre suelen ser 3 o 4 iglesias evangélicas distintas que van, digamos, a apoyar, obviamente, digamos, a los israelíes frente a lo que se tercia, frente al terrorismo israelí, frente a los palestinos, frente a lo que hay. Pero, digamos, el mundo episcopaliano en Estados Unidos nunca ha sido... claro, sí, tiene bastante que ver con la actitud del cristianismo, perdón, la actitud del catolicismo. Obviamente las iglesias evangélicas presbiterianas, un elemento fundamental del cristianismo antiguo y las iglesias orientales y de la iglesia romana son los obispos. Los obispos, donde hay obispos hay seriedad. Por tanto, las iglesias episcopalianas protestantes, que vienen en parte americana, etc., son muy parecidas en ese sentido a los católicos. Han funcionado con esa especie de antijudaísmo religioso. Digamos que hay que distinguir muy claramente del antisemitismo moderno. El antijudaísmo religioso es, digamos, la fobia, el odio a los judíos porque los judíos no se convierten al cristianismo. Y que, por tanto, como digo, el abuelito no puede resucitar hasta que se convierta. Y yo tampoco podré resucitar hasta que se convierta. O la única garantía de mi resurrección es que los judíos se conviertan. Si no quieren convertirse, no hay resurrección. Esto viene desde la Edad Media, por supuesto. Sobre los judíos había un tabú de sangre, se les podía matar, pero no a todos. O sea, la extinción absoluta de los judíos, que es lo que querían los nazis, digamos que eso es absolutamente incompatible con el cristianismo. Eso es, se matan a algunos judíos para que los demás se conviertan rápidamente. Pero no se les mata a todos, pero si se mata a todos, no queda nadie para convertirse, no hay resurrección posible. Por tanto, en las cruzadas, es muy curioso, cuando los cruzados llegan a... Había comunidades judías, entre las comunidades musulmanas, entre los musulmanes en Tierra Santa. Entonces los cruzados matan a musulmanes, obviamente, matan a algunos judíos, pero no los matan a todos, eran muy pocos, prácticamente perdonan la mayoría de ellos, y matan samaritanos. ¿Por qué? Porque los samaritanos no eran exactamente judíos, el Evangelio no aparece como judíos, a pesar de que claramente, digamos, se trata de una braña hebrea, judía, que al parecer no fue a la cautividad de Babilonia, siguió conservando, digamos, los antiguos textos y adorando a Dios en Gerizim, etc. Pero, digamos, a los judíos, el antisemitismo es otra cosa distinta. El antisemitismo es, digamos, un odio a los judíos porque son o bolcheviques o capitalistas, da igual. En cualquier caso es un odio moderno a los judíos que tiene explicaciones distintas. Jamás ha habido ninguna muy satisfactoria. Y lo que Hannah Arendt decía, por ejemplo, es que en Europa el antisemitismo aparece con las revueltas, con las primeras revoluciones modernas. Son revoluciones contra la aristocracia. Entonces la aristocracia contra las monarquías. La aristocracia y las monarquías están muy alejadas del pueblo. Prácticamente uno veía al conde de la comarca un par de veces al año pasar por la carroza, pero veía mucho, digamos, al recaudador judío. Entonces, el antisemitismo, según Hannah Arendt, viene de esta especie de reacción, digamos, contra el antiguo régimen, donde los judíos son la cara desagradable, digamos, de los recaudadores judíos, de la monarquía y de la aristocracia. Y añade una cosa interesante, y utiliza ahí un argumento de Tocqueville. Tocqueville decía que la aristocracia francesa, hablando de la Revolución Francesa, había sido muy odiada por el pueblo después de haber perdido su función. El que cuando una clase tiene una función determinada, la defensa del pueblo cristiano, digamos, entonces los que están debajo de esa clase, más o menos sometidos a esa clase, no la cuestionan. Pero si pierden su función, sí. Entonces este era un argumento también que Hannah Arendt y Abraham León utilizaban, que es que los judíos en la España, en la Europa medieval, tenían una función de intermediación económica. Eran los que se ocupaban de los valores de cambio.
los que manejaban los valores de cambio. Hasta el siglo XIII aproximadamente los cristianos no podían comerciar, o bueno, podían comerciar, pero se iban al infierno. El comercio, no digamos nada de la usura, era considerado por la Iglesia Católica como un robo a los pobres. Por tanto, los comerciantes, hasta que no se generaliza la afición al comercio. Los cristianos parecen mucho más comerciantes, ya no se les puede mandar a todos al infierno, entonces se inventa el purgatorio. La Iglesia Occidental inventa el purgatorio, que no existe en la Iglesia Oriental. El purgatorio es del siglo XIII y es un fenómeno exclusivo de la Iglesia Occidental, como el info. Y tampoco existe en el protestantismo. Tampoco existe en el protestantismo. No, en el protestantismo podría ser interesante. Pero en algún sitio hay que meter a los mercaderes. O sea, está muy mal esto de que comercien y que presten con interés. Entonces, por lo menos que lo purguen. Bien, pero hay un momento, y esto Marx lo veía claramente, por ejemplo, que Marx decía, no, es que cuando los cristianos se especializan también en los valores de cambio, los judíos pierden su función. Si pierden su función, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican estos tíos, digamos? A dar la cara por la aristocracia, que nos tardamos. En este sentido, el antisemitismo vendría a ser, en esta hipótesis funcional, de los judíos dejan de ser lo que Sletkin ha llamado un pueblo mercurial. Un pueblo mercurial es que se dedica a las actividades propias de Mercurio. En independencia que a los judíos, los antisemitas, por ejemplo, una de las imágenes más queridas por los antisemitas, los judíos son como el Mercurio, no como el dios Mercurio, sino el Mercurio. Están todo el tiempo, digamos, como el Mercurio, las cosas por aquí, por allá. Por tanto, no sé qué termina con él. Bien. Pero esta distinción es importante, porque a veces se habla, no, es que los cristianos eran antisemitas, claro. Los cristianos, el antisemitismo es de la modernidad y de la modernidad laica, y de la modernidad muy secularizada. Los cristianos lo que eran antijudíos en el sentido del viejo antijudaísmo religioso. En España se siguió siendo bastante más tiempo. Yo creo que, porque en España se lía todo, ¿no? En España se distingue exclusivamente entre cristianos y moros. Están también los judíos se les echan en 1492, los moros siguen en España bastante más, hasta 1611 por lo menos. Y además en España todo lo que no es cristiano es moro. Los niños que hasta que no se les bautiza son moritos. Esto, todavía el niño lo tenéis morito en casa, no lo habéis bautizado, pero ¿qué vamos a hacer? Son moritos. ¿Quiénes más son moritos? Los protestantes son moros, obviamente. Y los franceses son moros. Esto era muy interesante porque, digamos, la reacción contra la invasión napoleónica fue por los moros. No, que son franceses, no son moros. Los franceses eran los católicos muy extraños que siempre se aliaban con los hugonotes, con los turcos y estas cosas, por tanto son moros. En España todo lo que no es estrictamente católico son moros. Entonces, bueno, esa especie de antijudaísmo religioso se mezcla de alguna forma con el Islam. Después es muy curioso porque, claro, desde 1492 hasta el finales del siglo XIX, ¿qué experiencia tienen de los judíos los cristianos españoles? Los pasos de Semana Santa. O sea, ya no quedan judíos en España, quedan los pasos de Semana Santa. Y después queda una serie de gente sospechosilla por ahí hasta el siglo XIX, que son los que vienen de moros o los judíos, o esta gente que sus abuelos han sido una cosa rara por ahí, que no se sabe qué hacer puertas adentro de su casa, ¿no? Entonces, para eso está la Inquisición. Pero eso no preocupa demasiado, digamos, a los cristianos de aquí, sobre todo porque los judíos no tienen referente. Los moros los han echado, y solamente ya en el 19, cuando empiezan a llegar moros y judíos, y cuando España tiene las primeras guerras en África, en 1859, con O'Donnell, etcétera, etcétera, y empiezan a llegar judíos, los judíos de Marruecos escapando de los musulmanes, porque obviamente cuando llega O'Donnell con los suyos, claro, los judíos que estaban también bastante baqueteados por los moros le ayudan, si sacan alguna ventaja de estos, hablan español muchos de ellos, y se presentan como traductores, hablan jalufo, hablan amasij, hablan árabe, incluso algunos, y hablan español. El traductor de O'Donnell era un Fancourt,
que le acompaña después de vuelta a España, se convierte al cristianismo. Es una familia conocida en Sevilla, ha habido algunos escritores importantes, Leopoldo Zancot, Nuria Zancot, la actual directora del Instituto Cultural del Mundo, es descendiente de ese Zancot. Y Pilar Primo de Rivera, cuando le decían, es que los falangistas son antisemitas, digo, ¿cómo vamos a ser antisemitas? Y una de las fundadoras de Falange es Josefina Zancot, que era católica, obviamente, pero en fin, aquí un judío que se convierte y tampoco acaba de dejar de ser judío en mucho tiempo, pero de otra forma. Bueno, ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, bueno, sí. ¿Puedes saber si es cierto esto que dices de los moros? Una cosa que es curiosa es que en todas las sinagogas en España, en Barcelona y en todas las festividades siempre hay policía, siempre hay vigilancia, siempre se necesita vigilancia. En todo lo que hay judío siempre hay vigilancia, siempre hay policía. Entonces las religiosas no necesitan vigilancia, incluso habiendo todo lo que hay, el capitalismo y todo esto, no. Pero en cambio, en todo, sinagoga, reunión judía, sí, no vamos a contar, mi hijo lleva al colegio festividades, e incluso llevar una kipa o llevar tal es peligroso. Entonces lo que yo me pregunto es, si tanto es decir, si tan ya moritos, no se puede pensar que son moritos, porque saben diferenciar entre la mezquita y la sinagoga, porque en las mezquitas no hay policía y en las sinagogas siempre tiene que haber. Es una pregunta que te hago. Bueno, porque el riesgo objetivo yo creo que es mayor en los establecimientos de los judíos. ¿Por qué? Pues porque ha habido asaltos a colegios judíos, ha habido asaltos a sinagogas, ha habido asaltos a supermercados, por ejemplo, pero no ha habido asaltos a carnicerías halal, no ha habido asaltos a mezquitas, a un bandero. Pero no se atreven, es que no se atreven. Se atreven con Jesucristo, se atreven con el judaísmo, se atreven esto, pero con todo lo musulmán y la religión musulmana no se atreve nadie porque les tienen un pánico horroroso. Pues sí. Estoy de acuerdo, ¿no? Que hay una diferencia clara, pero vamos a ver. Mi hijo ha ido al Colegio Judío de la Comunidad de Madrid. Es un colegio relativamente caro porque se paga mucho la seguridad. O sea, quiero decir que aparte de haber vigilancia policial fuera, pues hay un cuerpo de seguridad privado contratado, digamos, por el colegio que pagamos padres. Y es obvio porque, bueno, pues cuando las barbas de tu vecino veas pelar, hasta ahora no ha habido casos de estos en España, pero sí en Francia, sí ha habido en Holanda, sí ha habido, digamos, asaltos a colegios judíos. Y en fin, no es que estemos tampoco en el ranking más alto de la popularidad en Europa, no, pero pues, ¿no? Bueno, muchas gracias una vez.